El 12 de febrero de 2022 en Oaxaca, una mujer de 77 años avanzó vestida de novia hacia un abogado de 36. Ella era Elba Ester Gordillo. Él era Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, 41 años menor. Dentro del jardín etnobotánico de Santo Domingo había flores blancas, música, copas, invitados seleccionados y seguridad privada. Afuera, maestros de la sección 22 y de la CNTE gritaban su nombre, golpeaban accesos y destruían parte de los arreglos. La imagen era brutal. Dentro una boda cuidadosamente protegida. Afuera décadas de resentimiento tocando la puerta. Durante 24 años, entre 1989 y 2013, Elba Ester controló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNT, una organización que llegó a reunir alrededor de 1,4 millones de maestros. Habló con presidentes, influyó en candidaturas y movió estructuras políticas. Pero aquella noche en Oaxaca ya no estaba rodeada por el respeto temeroso de otros tiempos. Estaba rodeada por la memoria de todo lo ocurrido. Su historia comenzó lejos del lujo y de los salones del poder. Elba Ester Gordillo nació el 6 de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas. Su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, era maestra rural. La infancia de Elba estuvo marcada por un entorno donde el dinero escaseaba y donde la enseñanza en comunidades pobres, desde muy joven, vio de cerca lo que significaba trabajar sin seguridad, estirar cada peso y sobrevivir en una realidad donde las oportunidades eran limitadas. Con el paso de los años, se trasladó hacia Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Allí comenzó a moverse entre aulas, reuniones sindicales y estructuras políticas. En 1970 entró al mundo del PRI y del SNTE. Su figura de referencia en esos primeros años fue Carlos Jongitud Barrios, dirigente de vanguardia revolucionaria del magisterio. Elba aprendió con rapidez cómo funcionaban las lealtades, los favores, las alianzas y las luchas internas dentro del sindicalismo. Pero antes del gran poder hubo pérdidas personales. A los 17 años, se casó con Arturo Montelongo Martínez, profesor de geografía y 12 años mayor que ella. En 1963, nació Maricruz, su primera hija. Poco después Arturo enfermó gravemente de los riñones. Elba Ester, todavía muy joven, tomó una decisión extrema. Le donó uno de sus riñones con la esperanza de salvarlo. El trasplante no logró evitar el desenlace. Arturo murió en 1964. Elba tenía apenas 19 años, una hija pequeña y una vida que ya había cambiado para siempre. En 1970 contrajo matrimonio. De esa relación nació Mónica Arriola Gordillo. Sin embargo, el matrimonio también terminó pronto. En 1971 ya estaba roto. Elba Ester quedó con 2 hijas y con una carrera política que comenzaba a ocupar cada vez más espacio en su vida. Maricruz y Mónica crecerían dentro de una familia donde el poder, la política y la vida privada terminarían mezclándose de forma difícil de separar. El gran giro llegó el 24 de abril de 1989. Con respaldo político asociado al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Elba Ester desplazó a Carlos Jongitud Barrios y tomó el control del SNT. A partir de ese momento, inició una etapa de dominio que duraría 24 años. Desde 1989 hasta 2013, se convirtió en una de las figuras sindicales más poderosas de México. Su influencia iba mucho más allá de las escuelas. El sindicato tenía capacidad de movilización, estructura territorial, recursos y peso electoral. Pero ese ascenso estuvo acompañado por cuestionamientos cada vez más serios sobre dinero y patrimonio. Entre 2001 y 2012, autoridades mexicanas señalaron movimientos de recursos vinculados a cuentas relacionadas con el SNT. En las investigaciones aparecieron transferencias intermediarios a empresas y operaciones financieras que, según los expedientes mencionados en aquellos años, permitían mover grandes cantidades de dinero. Uno de los datos más impactantes
fue el gasto de más de $2 millones en Neiman Marcus, en San Diego. Las compras incluían ropa, accesorios y artículos de lujo. Para gran parte de la opinión pública, esa cifra contrastaba de forma directa con la realidad de miles de maestros que trabajaban en comunidades pobres. La dirigente, que había surgido de una familia ligada a la enseñanza rural, comenzó a ser asociada con propiedades, viajes y gastos que alimentaron una imagen de exceso. Después de la detención de 2013, apareció otro dato especialmente controvertido. Se habló de una herencia de alrededor de 373 millones de pesos, atribuida a Zoila Estela Morales Ochoa, la madre de Elba Ester. Según esas versiones, la herencia incluía efectivo, obras de arte y acciones en empresas. La cifra generó dudas porque contrastaba con la imagen conocida de una maestra rural que había vivido en condiciones mucho más modestas. Mientras crecía su poder, la familia también se integraba cada vez más en la estructura política. Maricruz quedó vinculada a ese entorno junto con su esposo, Fernando González Sánchez. Mónica también entró en la vida pública y ocupó espacios relacionados con Nueva Alianza, el partido creado en 2005 bajo la influencia del grupo político asociado a Gordillo. Poco a poco, la línea entre familia y proyecto político se volvió cada vez más borrosa. El 26 de febrero de 2013 llegó el golpe que cambió todo. Elba Ester aterrizó en el aeropuerto de Toluca a bordo de un avión privado. Allí fue detenida por agentes federales. Después de 24 años de poder sindical, la mujer que muchos consideraban intocable, pasó de las reuniones de alto nivel a los procesos judiciales, las restricciones y los abogados. Su caída no solo afectó su posición personal, también sacudió a quienes habían construido carreras y espacios de influencia alrededor de su nombre. En medio de aquella crisis, ocurrió una tragedia familiar. Mónica Arriola enfermó de cáncer. El 14 de marzo de 2016 murió a los 44 años. Para Elba Ester aquella pérdida tuvo un peso especial. Durante años había desafiado a políticos y había impuesto condiciones en negociaciones complejas. Pero frente a la enfermedad de su hija, no había poder que sirviera. La muerte de Mónica dejó a Maricruz como la única hija viva. Durante el periodo de restricciones y encierro domiciliario en Polanco, Maricruz todavía apareció como una presencia cercana. Llevaba comida, visitaba a su madre y mantenía un vínculo que parecía resistir. Sin embargo, la familia arrastraba demasiados conflictos. Fernando González Sánchez no era solo el yerno, también estaba vinculado a proyectos políticos y a redes que habían surgido alrededor del viejo poder de Gordillo. Después del debilitamiento de Nueva Alianza, apareció Redes Sociales Progresistas, RSP. Según las versiones mencionadas en el relato, el proyecto buscaba reunir maestros, operadores y estructuras todavía leales al antiguo grupo. Fernando González Sánchez y René Fujiwara, nieto de Elba Ester, quedaron relacionados con ese intento. Pero el proyecto comenzó a parecer menos una herramienta para devolver poder a Gordillo y más una disputa por quién administraría la herencia política que quedaba. RCP terminó llevando candidatos mediáticos y figuras polémicas, entre ellas Alfredo Adame y la boxeadora conocida como la Barbie Juárez. En 2021, el partido no consiguió los votos necesarios y perdió su registro. Aquello fue otro golpe para la vieja estructura. El imperio sindical ya no existía como antes. El nuevo partido tampoco logró consolidarse, y dentro de la familia las relaciones estaban cada vez más dañadas. Luis Antonio era un abogado originario de Chilapa, Guerrero. Alrededor de 2013 tenía cerca de 27 años y comenzó a participar en el entorno jurídico de Elba Ester, que entonces rondaba los 68. Al principio era un abogado joven que revisaba documentos, llevaba información y ayudaba en asuntos relacionados con la defensa legal. Pero con el tiempo, la relación cambió. Durante los años más difíciles, cuando antiguos aliados se alejaban
y la vida de Elba Ester se reducía a procesos, restricciones y reuniones legales. Luis Antonio permaneció cerca. Esa presencia comenzó a tener otro significado. La relación dejó de ser puramente profesional y se convirtió en una relación personal. Para Elba Ester, él representaba compañía en una etapa donde muchas otras personas habían desaparecido. La diferencia de edad era enorme. 41 años. Para ella podía significar una segunda oportunidad. Para otros miembros de la familia, especialmente Maricruz, podía representar un riesgo. Según versiones de prensa recogidas en la historia, Maricruz veía con desconfianza la cercanía de un abogado mucho más joven con una mujer rica, vulnerable, políticamente golpeada y todavía rodeada de bienes y conflictos patrimoniales. Las tensiones crecieron. Maricruz habría intentado advertir a su madre sobre los posibles riesgos de esa relación, no solo por la diferencia de edad, sino por el dinero, la imagen pública, la familia y todo lo que todavía podía disputarse. Elba Ester, sin embargo, interpretó esa oposición como una intromisión en una decisión íntima. La mujer que durante décadas había exigido obediencia, no estaba dispuesta a aceptar que su hija decidiera con quién debía compartir su vida. Desde 2016, ya circulaban versiones sobre intentos de formalizar la relación, pero las condiciones jurídicas de Elba Ester complicaban cualquier trámite. Con el paso del tiempo, la distancia con Maricruz se hizo más profunda. Luis Antonio no creó por sí solo todos los problemas. La familia ya estaba marcada por años de poder, pérdidas, dinero, ambición y heridas acumuladas, pero su presencia se convirtió en el punto que concentró todas esas tensiones. Finalmente llegó febrero de 2022. Elba Ester tenía 77 años. Luis Antonio, 36. La pareja decidió casarse en Oaxaca. El 11 y el 12 de febrero se realizaron las celebraciones. El lugar elegido fue especialmente sensible. Oaxaca era un territorio con una historia de movilización magisterial y de fuerte oposición a la vieja estructura sindical asociada a Gordillo. Dentro del Jardín Etnobotánico de Santo Domingo, todo estaba preparado para una ceremonia elegante. Había flores blancas, mesas, música, seguridad y controles para los invitados. Los teléfonos fueron retenidos y se cuidó cada detalle para mantener la privacidad. El objetivo era proyectar una imagen de tranquilidad y felicidad. Pero afuera, maestros de la sección 22 y de la CNTE llegaron para protestar. La tensión aumentó. Hubo empujones, accesos forzados, daños en decoraciones y muebles. Los manifestantes lanzaron insultos y acusaciones contra Elba Ester. Entre las frases que quedaron asociadas a esa noche estaba una muy clara: Elba, no eres bienvenida. La escena resumía toda su historia. Dentro, la mujer que había controlado durante 24 años el sindicato magisterial más grande de América Latina celebraba un nuevo matrimonio. Afuera, maestros que la consideraban símbolo de corrupción y control sindical reclamaban cuentas pendientes. La boda, que debía representar un nuevo comienzo, terminó convertida en un recordatorio del pasado. Pero había una ausencia todavía más dolorosa. Maricruz, la hija mayor y la única hija viva, no aparecía como figura central de esa celebración. Según versiones de prensa mencionadas en el relato, la relación entre madre e hija se había quebrado profundamente. En una historia dominada por el poder político, el dinero y las grandes cifras, la ausencia de Maricruz terminó teniendo más peso emocional que cualquier discurso. El tiempo siguió avanzando, pero los problemas financieros tampoco desaparecieron. En febrero de 2026, la Suprema Corte y el SAT volvieron a colocar el nombre de Elba Ester Gordillo en los titulares por una obligación fiscal cercana a 19,2 millones de pesos correspondiente al ISR. A los 81 años, la mujer, que había manejado enormes estructuras políticas, volvía a enfrentar una cifra millonaria vinculada con el Estado. Su vida quedó marcada por contrastes.
Nació en Comitán en 1945, hija de una maestra rural. Quedó viuda a los 19 años tras donar un riñón a su primer esposo. En 1989 llegó a controlar el SNTE y mantuvo ese poder durante 24 años. Fue detenida en Toluca en 2013. Perdió a Mónica en 2016. Recuperó la libertad en 2018. Vio fracasar RSP en 2021. Se casó en Oaxaca en 2022 con un hombre 41 años menor y en 2026 volvió a enfrentar una obligación fiscal de alrededor de 19,2 millones de pesos. Elba Ester Gordillo pasó gran parte de su vida construyendo control. Control sobre sindicatos, alianzas, votos, partidos y personas. Pero las últimas décadas de su historia muestran el límite de ese poder. No pudo controlar la enfermedad de Mónica. No pudo impedir el fracaso de sus proyectos políticos. No pudo borrar los cuestionamientos sobre su fortuna. No pudo evitar que su boda terminara rodeada por protestas. Y sobre todo, no pudo garantizar que su propia familia permaneciera unida. Esa es la contradicción que atraviesa toda su vida. Una mujer capaz de influir sobre millones terminó enfrentando aquello que no se compra con dinero ni se ordena desde una oficina. La lealtad de una hija. La paz dentro de una familia. La tranquilidad de envejecer sin cuentas pendientes. Después de tantos años de poder, la pregunta final sigue siendo la misma. ¿De qué sirve controlar una estructura enorme si al final el lugar más difícil de conservar es tu propia casa?